Bueno, para la segunda charla tenemos el gusto de contar con Maser Stockley. Él es egresado del DEMAT y es el actual director general y cofundador de Game Coder Studios. Participó en la creación de los motores gráficos GC Engine, Bloodstone Engine y diversos videojuegos ya publicados. Actualmente trabaja en videojuegos para consolas y proyectos de realidad virtual para empresas como Pemex, Amgen, Aeroméxico, Movistar, Cinépolis, entre otros. Y hoy Marcel nos va a hablar de realidad virtual para visualización científica y capacitación. Vale, pues adelante Marcel, gracias. Hola, gracias Luis. ¿Sí me escuchan bien? Sí, ¿verdad? Va, que va. Bueno, muchas gracias por la invitación al coloquio. Es bueno volver a andar por acá, aunque sea de forma virtual. Eh, bueno, sí, soy Marcelo Stockley y soy egresado de DEMAT, de la generación creo que 2008. Y aunque mi relación con CIMAT y DEMAT ya viene desde hace más tiempo por las Olimpiadas de Informática. De hecho, todos los fundadores de GameCoder somos exolímpicos. Concursamos en la Olimpiada Nacional, después en la Olimpiada Internacional de Informática y también representamos a CIMAT y DEMAT en el ICPC, en el Mundial de Programación. De hecho, en mi caso, ahorita llevo, bueno, desde 2011 llevo el liderazgo de la Selección Mexicana de Informática y es lo que todavía me mantiene muy vinculado a CIMAT porque todavía hacemos los entrenamientos dentro de CIMAT, nos llevamos a los chavos la mitad de las veces a Guanajuato. Pero pues ya como competidores nos retiramos durante la carrera y es justo que nos empezamos a involucrar en la industria. Cambio de diapositiva, sí cambio ya. Los fundadores fuimos Luis Enrique Vargas, Alberto Ramírez y yo, justo de la misma generación del DEMAT. Y por ahí del penúltimo año de la carrera es que constituimos GameCoder Studios, aunque bajo el nombre de la empresa llevamos haciendo cosas desde el primer semestre que estábamos en DEMAT. De forma muy general, GameCoder es un estudio de desarrollo de videojuegos y aplicaciones interactivas. A la fecha hemos realizado decenas de proyectos, tanto internos como externos. Varios los hemos colaborado con CIMAT, con la gerencia de software, y también directamente con Lough y con CIMAT, como un proyecto del Festival de Cine que hicimos hace año y medio con Claudio Esteves. De este voy a platicar un poquito al final. A la fecha el equipo ha crecido bastante. Ahorita la base laboral es de 20 personas, donde aproximadamente la mitad es técnico, es programación. Un cuarto es de arte, modeladores 3D, diseñadores gráficos. Y el otro cuarto es de comercial y marketing. Creo que de CIMAT sabemos 4 o 5 personas laborando en GameCoder Studios. Y bueno, como mencioné, de lo que nos dedicamos es que creamos aplicaciones interactivas y videojuegos. Y para crear este tipo de aplicaciones es necesario un tipo de herramienta que se llama motor de videojuegos, donde es un conjunto de herramientas más chicas, como por ejemplo un motor gráfico que sirve para hacer rendering, un motor de física que sirve para toda la simulación física que está pasando dentro de la aplicación, el manejo de audio, entrada, salida, etc. Hay motores famosos que se llaman, por ejemplo, Unity o Unreal Engine. Estos años los hemos utilizado nosotros, pero hasta 2017 usábamos solamente tecnología propia. Es decir, nosotros creamos estos motores desde cero, todos los algoritmos de rendering, toda la interacción física, etc. Por ejemplo, el que se ve arriba a la derecha es nuestro primer videojuego que desarrollamos con nuestro primer motor y este fue publicado para PlayStation 4, la consola de entretenimiento, también para una consola portátil, PC. Y lo que pasó durante esa época es que con Sony, que son los creadores de PlayStation, teníamos buena relación y se comunicaron con nosotros para decirnos que iban a sacar su primer casco de realidad virtual. En aquel momento se llamaba Project Morpheus. Y el problema es que como todavía no era producto final, estaban buscando equipos que fueran lo suficientemente técnicos para poder empezar a hacer prototipos dentro del proyecto. Así que accedimos y empezamos a hacer una versión de este mismo videojuego, Attractio, para realidad virtual. El problema llegó a que
Este videojuego es muy brusco, cambias tu gravedad arriba abajo, brincas por todos lados y así. Entonces, cuando mandamos el demo a PlayStation, a Sony, nos dijeron que absolutamente todo el equipo quedó mareado y que era imposible que sacaran ese videojuego en las consolas, ¿no? Pero nos quedó la espinita, ¿no? De todos los errores que cometimos al crear una aplicación en realidad virtual, así que decidimos que queríamos entrar de lleno a la realidad virtual y empezamos a crear un nuevo motor que estuviera orientado a toda la complejidad de la que voy a platicar más adelante que se necesita para desarrollar en realidad virtual. Desarrollamos Office Guardian, que es el que está arriba a la izquierda en la pantalla, con la motivación de poder demostrar que la compañía podía hacer realidad virtual y en poder empezar a traer proyectos de distinto tipo dentro de la empresa. Le fue bastante bien, incluso lo presentamos en Shark Tank hace como 2 o 3 años y empezó a traer bastante proyectos hasta que eventualmente abrimos una división del estudio que se llama GC Virtual, que se dedica a generar proyectos para terceros. Justamente de estos proyectos son los que me gustaría platicar algunos aquí en el coloquio y la plática trataría de eso, ¿no? Ver algunos de los proyectos que hemos desarrollado, cuáles fueron sus dificultades técnicas, motivaciones, etc. Para eso voy a introducir un poquito qué es la realidad virtual, en el caso de que no la conozcan. Y bueno, es un sistema que nos permite sumergirnos y tener inmersividad dentro de un mundo 3D. Es un casco que tú te pones donde todo lo ves estereoscópico y estos cascos tienen 6 grados de libertad, lo que nos permite girar en cualquier dirección y movernos, desplazarnos en un espacio. Es un término que ya llevaba tiempo en desarrollo, creo que desde los 80. Sin embargo, como hasta alrededor de 2016 es que se empezó a popularizar por medio de Oculus. Ellos sacaron un casco de realidad virtual en la plataforma de Kickstarter y se empezó a popularizar al punto en el que otras compañías empezaron a sacar sus propios cascos de realidad virtual. ¿Por qué 2016 es que empezó a surgir? Y la razón es que tenemos ahora, gracias a los celulares, todo el hardware que necesitamos para cascos de realidad virtual. Necesitamos pantallas que están enfrente de nuestros ojos, que corran a una actualización a un frame rate bastante rápido, pues lo tenemos gracias a los celulares. 3 grados de libertad que nos dan los giroscopios. El giro ya los tenemos también gracias a los celulares. Era tecnología que era cara, pero gracias a la masificación de estos celulares se pudo abaratar bastante el precio de los cascos de realidad virtual. Los otros 3 grados de libertad de desplazamiento sí son tecnologías emergentes que han estado mejorando en los últimos 4 o 5 años. Tenemos 2 tipos, por ejemplo, Inside Out, la de izquierda, la que se ve Oculus Rift 2, donde por medio de las cámaras hace una reconstrucción del espacio físico en el que está y con eso te puede dar un posicionamiento físico. Es el mismo tipo de tecnología que usa ARKit o ARCore para aplicaciones de realidad aumentada en Google y Apple. Y también está Outside In, el de la derecha, que este es un Vive, donde por medio de estas cajitas que están en el fondo emiten láser infrarrojo que eventualmente capta el casco con un conjunto de sensores que tiene. De hecho, creo que se alcanza a notar en este casco los hoyitos que tienen. Y cada uno de estos hoyitos es un sensor, entonces si alguno de los sensores se prende, se sabe la distancia que hay entre cada uno de los sensores y usando el tiempo, pues puedes saber exactamente dónde está posicionado el casco en un espacio físico. Todo este conjunto de tecnologías es el que hizo que la realidad virtual empezara a surgir. Sin embargo, ¿cuál es la razón de que es bastante complicado? El problema es que estamos jugando con sentidos del cuerpo humano, la vista, el tacto, el audio. Si nosotros hacemos las cosas mal, llegamos a lo que se llama el conflicto sensorial, donde tenemos dos sentidos de nuestro cuerpo que nos está dando información incorrecta y esto es lo que provoca el mareo. Le llaman VR sickness, pero es la sensación muy, muy similar a un mareo normal.
Este tipo de problema van de dos partes, diseño y tecnológico. Diseño, un ejemplo es, estás en el mundo físico, es un plano, no sé, de 5 por 5 metros, y pues tú no te puedes mover en el espacio físico más que en estos 5 por 5 metros. Entonces, como diseñador, haces que aprietes un botón y el usuario empieza a caminar. Eventualmente llegas a unas escaleras y quieres subir las escaleras y entonces tu vista te está diciendo que tienes un desplazamiento en el eje Y, bueno, dependiendo del eje de coordenada que tengas, pero tu cuerpo te dice que no hay ninguna aceleración en el eje Y. Entonces esto va a provocar inmediatamente un mareo. Aún no tenemos ninguna forma de poder simular la sensación de aceleración del cuerpo. Por lo tanto, se tiene que empezar a pensar cómo le haces para esos escenarios. Por ejemplo, hay soluciones, pues mejor pones un elevador. Entras al elevador, se cierran las puertas, parece que estás avanzando, pero visualmente estás en el mismo lugar. Eventualmente se abre la puerta y ya estás en el siguiente piso, ¿no? Ese es un ejemplo de cómo se resuelve algo por diseño. Pero no todo se puede resolver por diseño. Uno de los problemas que hay es que si tú tienes una pantalla que corre a 30 cuadros por segundo, 60 cuadros por segundo, es algo que el cerebro humano logra detectar. Y dice, algo está incorrecto aquí. Haces un giro rápido a la derecha y no alcanzas a hacer una actualización a tiempo. Y esos pequeños micro momentos donde no pudiste ver esa actualización, empieza a causar mareo. Por lo tanto, el mínimo aceptable para las pantallas son 90 cuadros por segundo, lo que implica que es una cantidad de procesamiento bastante grande. Tenemos 11 milisegundos para procesar toda la escena y con las pantallas que tienen son alrededor de 7 millones de píxeles que tenemos que procesar en 11 milisegundos. Si se nos empieza a caer un poco los cuadros por segundo, entonces nuestro usuario se va a empezar a tener un mareo. Todo este tipo de razones es por las que es difícil desarrollar realidad virtual. Y vamos a ver el primer proyecto. Es uno un poquito polémico, pero de hecho posiblemente es el que más polémico tenemos. Y lo que hicimos es un simulador de infarto en realidad virtual. Uno de nuestros clientes, una farmacéutica, tiene un producto que reduce drásticamente el LDL, que es el colesterol malo, alrededor del 70% lo reduce. Pero el problema que tenían es que la gente no se quiere hacer pruebas de colesterol. Así que ideamos con ellos crear una experiencia de realidad virtual donde te hace simular qué es lo que sería tener un infarto en realidad virtual. Para esto usamos tres cosas. Una es el casco de realidad virtual, donde te ponen un escenario, donde estás comiendo una pizza grasosa, enfrente ves la tele que te está platicando un poquito de cómo puede surgir un infarto, y de repente simulamos que la vista se empieza a poner borrosa. Por medio de audio hacemos que el corazón se escuche y usamos unos dispositivos que se llaman ápticos. Por ejemplo, este chaleco que vemos ahí. Cada uno de los cuadritos negros que tiene el chaleco es un pequeño vibrador, donde nosotros podemos mandar vibración a cualquier parte del pecho. También podemos tener una vibración en el brazo izquierdo para empezar a simular la sensación de adormecimiento del brazo izquierdo. Nos pasaron las señales de cómo más o menos interactúa el corazón cerca de un infarto, entonces hicimos toda esa simulación. Aquí está un video. ¿Se escucha audio? ¿Sí? No, ahorita no. No, es que le bajé un poquito. No se escucha, ¿verdad? No, creo que tienes que compartirlo de alguna forma con Zoom. Bueno, no importa, esto está con subtítulos. Pusimos varias personas a simular el efecto. Este es un video dramatizado, es decir, queríamos que el video se sintiera la impresión, ellos ya sabían qué iba a pasar. Y ya se pone el casco y ellos empezaron a dramatizar cómo sería empezar a recibir la experiencia. Estamos seguros que es muy, muy distinto a recibir un infarto. Y está bien, realmente lo que pasa es que la sensación de que vas a meterte a un simulador de infarto es lo que hace que la gente se sugestione un poco y dé el producto que quería el usuario, ¿no?
pero pues estamos seguros que está muy, muy, muy lejos de cómo es que sería recibir un infarto. No estamos muy seguros qué tanto se usó el proyecto, pero al parecer sí lo llevaron a muchas ferias e incluso para los niños era más divertido que estresante usar el equipo de realidad virtual, ¿no? Pero pues fue uno de los proyectos que más interesante podemos contar. Bastante simple, de hecho, en desarrollar, pero pues un poco polémico, ¿no? Por el hecho de poner a una persona a simular un ataque del corazón. Los siguientes dos proyectos también son con farmacéutica. De hecho, están muy relacionados los siguientes dos. Lo que hicimos es crear un quirófano virtual. Agarramos un caso real para que la farmacéutica pudiera mostrar a los médicos de forma didáctica cuál es el mecanismo de acción del medicamento. Este medicamento es para gente con osteoporosis y con funciones que en nuestro tejido óseo tenemos dos tipos de, la trabécula, tenemos dos tipos de células trabajando, los osteoblastos y los osteoclastos. Los osteoblastos son células que se están regenerando poquito a poquito el tejido óseo. Y los osteoclastos son células que se están comiendo el tejido óseo. Es un ciclo que tenemos todo el tiempo en nuestra masa ósea. Personas con osteoporosis pues ya tienen muy poca densidad en esta trabécula, en este tejido óseo, y el medicamento lo que hace es que reduce la cantidad de osteoclastos en el cuerpo, por lo tanto hace que los osteoblastos se estén trabajando y hace que suba la densidad del hueso. Para este proyecto trabajamos con el ETH, la Politécnica Federal en Zúrich, donde ellos hicieron una simulación de un tejido óseo durante 3 años de cómo poco a poco va perdiendo la masa ósea durante un proceso de 3 años. Ellos nos pasaron toda la nube de puntos de todo este proceso durante 3 años y parte del trabajo, de hecho la mayor parte, fue cómo recrear la malla poligonal a partir de esta nube de puntos para eventualmente podérsela dar a un artista y pudiera crear un proceso que se llama morphing, que es el que nos permite visualizar la transición continua de una malla a otra. Ahorita voy a enseñar un video. Y bueno, este fue un proceso completo. Grabamos con cámaras 360 un escenario, perdón, una operación real de columna, porque al inicio de la experiencia te platica un médico cuál va a ser el proceso, por qué la paciente llegó a este estado de la osteoporosis, y después entra en una sala virtual. Bueno, justo no lo escuchan, pero acá se escucha mucho, por eso lo voy a bajar. Donde ya te permite ver la radiografía real, visualizarla. De hecho, esto fue lo que más les gustó a los médicos, cómo hicimos la simulación real de una radiografía, porque al final puedes agarrar cualquier radiografía y ponerla en este simulador. Te permite con tus manos, como si nada, agarrar la radiografía, ponerla. Esta parte de aquí es la trabécula. Fue la primera vez que trabajamos con esta trabécula. Sin hacerle ningún procesamiento eran 20 millones de polígonos, lo que haría que sería imposible procesarla en realidad virtual a 90 cuadros por segundo. Entonces tuvimos que hacer algo de reducción, casi fue puro procesamiento en Python para poder reducir esta trabécula y que eventualmente pudieras ver cuál era la transición de cómo iba perdiendo poco a poco la masa ósea. Es un proyecto que le fue bastante bien, lo empezaron a usar en todas las divisiones del mundo de la farmacéutica y nos hicieron hacer la traducción tanto en audio como en texto a muchos idiomas. Acá está otro video donde ya se ve una persona usando la experiencia. Entonces, cada uno de los dispositivos, el casco y las manos, todos tienen 6 ejes de libertad, lo que nos permite a nosotros saber dónde está la posición de una mano, saber cuándo hace flexión de los dedos y todo para que el usuario pueda tener una mayor inmersión dentro de la experiencia.
Ahí se ve cómo está viendo creo que en la parte del fémur, donde fue la fractura. Ese es un scan del hueso, entonces ahí puedes ver exactamente cuál fue la fractura. Y este proyecto eventualmente creció un poco, también con el Politécnico Federal en Zurich, y nos pidieron que ahora tenían el proceso contrario, tenían la simulación de qué pasa si durante 3 años tomas el medicamento, cómo ahora va ganando masa ósea la trabécula. Entonces, dado que ya teníamos cómo funciona la trabécula cuando pierde masa ósea y cómo funciona la trabécula cuando la gana, podíamos hacer una simulación donde el usuario podía, con un timeline, decir, aplicar medicamento y ver qué pasaba, no aplicar el medicamento y ver qué pasaba. Nos lo pidieron de 2 formas, una como video tal cual, donde le podíamos meter toda la calidad que pudiéramos, y otro donde fuera una aplicación interactiva que tú la pudieras manipular. En este caso nos pidieron que sí se vieran los osteoclastos y los osteoblastos, o sea, las células, pero no tenían esos datos. Así que parte del proceso fue calcular todas las deltas que iba pasando entre las mallas, donde nosotros pudimos detectar en qué partes había decrecimiento en dirección de la normal de la masa ósea y en qué partes había crecimiento. Entonces hicimos un mapa que se lo pasamos a los artistas, donde ellos ya podían empezar a asignar el sistema de partículas, que eran los osteoblastos y los osteoclastos, ¿no? Entonces el mapa de la izquierda te dice dónde están los osteoblastos, todos los lugares donde está generando hueso, y las de la derecha son como pequeños huecos, que es donde empezó a reducirse la masa ósea, y ahí es donde nosotros poníamos los osteoclastos, que son los que se están comiendo el hueso. Ya en práctica, no encontré el video completo, ya fue hace 2 años, del que no puedes interactuar, pero bueno, era este video donde podías ver cómo iba creciendo o decreciendo la trabécula y cómo los artistas usaron los mapas que les pasamos para poder generar los puntitos. No sé si se alcanza a notar, pero hay unos puntitos negros que son los osteoclastos, creo. Los osteoblastos creo que aquí nos estaban reproduciendo. Acá vemos ya un video de la parte interactiva. Aquí ya exageramos un poquito los osteoclastos y osteoblastos. Aquí todavía no estaba terminado, porque todavía no se colocaban en los lugares correctos las células. Y este es el proceso de morphing que se crea, cómo empiezas en una malla y cómo terminas en otra malla, ¿no? Podemos ver cómo empieza a decrecer poquito a poquito la trabécula. Y todo esto se usó para pantallas. Entonces aquí se ve cómo la persona utiliza la experiencia. Ahí sí tiene la posición correcta de los osteoclastos y osteoblastos. Entonces aquí podemos ver cómo ya es interactivo. Entonces podía llegar un médico y decidir si quería aplicar o no tratamiento y visualizar cómo se comportan los osteoclastos y osteoblastos y cómo crece o decrece la densidad de la trabécula. Por la razón de que aquí no era realidad virtual, aquí nos permitió incrementar bastante el realismo. Entonces, por eso que se ve un poco más real. El cuarto proyecto. Este es un simulador de incendio forestal. Aquí nos contactó una asociación de antiincendios forestales en Florida, donde ellos trabajaron con una universidad para hacer toda la simulación de un incendio controlado, cómo se esparce el fuego, cómo ocurre el viento, etcétera, ¿no? Usaron Navier-Stokes. Y es una visualización bastante compleja. El problema es que por alguna razón perdieron comunicación con la universidad y solamente nos dieron 150 gigabytes de binarios de información que eventualmente tuvimos que ir descubriendo poco a poco.
cómo mover 150 gigabytes de nubes de puntos a algo que puedas visualizar en realidad virtual fue el gran reto de este proyecto. Tuvimos que simplificarlo muchísimo. De hecho, gran parte del proyecto fue solamente procesamiento de datos para, de forma artística, poder saber dónde es que nosotros tenemos que generar fuego, en qué momentos, hacia dónde se tiene que mover el fuego, en qué momentos se prenden los árboles, cómo poder hacer una visualización realista cuando estás en el pasto, ¿no? Viendo todo lo que está pasando alrededor de ti, cómo hacerlo cuando estás viendo una vista aérea, porque querían una vista aérea para ver cómo se generaba todo el fuego, pero para poder mantener los 90 cuadros por segundo de un dispositivo de realidad virtual, tuvimos que simplificar muchísimo, ¿no? Este GIF de la derecha, pues ya es un dato procesado que hicimos para poder saber en qué lugares del espacio 3D generar fuego, con qué intensidad. Entonces, pues usamos la temperatura a nivel del aire, la temperatura a nivel de piso para saber dónde teníamos que poner fuego, cuánto combustible quedaba en cada región para saber qué tan quemado teníamos que poner el pasto, para saber en qué momentos específicos, sabiendo la altura de la temperatura, saber en qué momento teníamos que ponerle fuego a un árbol, ¿no? Una de las difíciles fue, querían que se pudiera ver el viento, como cuando hay mucha temperatura en un punto específico se hacen vórtices, que es lo que los bomberos tienen que evitar. Al final todo esto era para hacer una experiencia donde los bomberos pudieran ver cómo se generaba un incendio y saber en qué momentos se puede volver un incendio más grande o en qué momentos se tienen que alejar, etc. Aquí es uno de los vórtices que estamos viendo. Y querían que se pudiera ver el campo vectorial cuando estás parado en él. Pero como no estamos realmente acostumbrados a estar dentro de un campo vectorial con flechitas, ya en el momento que pones al usuario en un campo vectorial, pues no distingues absolutamente nada, ¿no? Solamente ves flechas todo alrededor de ti, apuntando en todas direcciones, y la moraleja es que estar parado en un campo vectorial no te sirve para nada para saber cómo está funcionando, ¿no? La solución fue mejor hacerlo en una maqueta donde pudieras ver desde arriba cómo estaba generándose el viento, y este fue parte de la data que usamos. Aquí está, creo que un video que encontré de algo en particular, solamente cómo se encendería un árbol. Eran primero referencias de fuego que estábamos usando. Este ya es el escenario recreado de un bosque en Florida, de hecho el que se está usando para la simulación. Es un bosque bastante complicado porque es plano, es muy, muy plano, lo que implica que, y hay muchísimo pastizal, lo que implica que la acumulación de pasto que se va generando hacia el horizonte es gigante. Eventualmente, si pusiéramos todo este horizonte, tendríamos alrededor de unos 200 planos de pasto que se van acumulando y que se tienen que procesar. Entonces resultaba ser un procesamiento bastante complicado y tuvimos que hacer un poco de trampas, como ahorita creo que se aleja la cámara. Ahí que se empieza a alejar, vamos a ver un poquito cómo empiezan a desaparecer cosas, simplificarse cosas, para que no tengamos que hacer el procesamiento completo de cómo sería un bosque. Este solamente era un árbol. El siguiente video ya es la simulación de fuego a nivel de piso. Lo que ellos hacen es, como son incendios controlados, tienen unas cuatrimotos que empiezan a moverse y van soltando gasolina y van prendiendo poco a poco el rastro que va dejando la cuatrimoto. Son como 5 cuatrimotos que salen al mismo tiempo, y es por eso que empezamos a ver unas líneas de fuego que se empiezan a generar. Aquí podemos ver cómo empieza el fuego, poquito a poquito se empieza a apagar mientras va perdiendo combustible, el pasto se empieza a poner oscuro, eventualmente desaparece, los árboles por los que se prende, pasa el fuego, se empiezan a poner oscuros, no se prenden instantáneamente, tienen que llegar a una cierta temperatura para que el árbol también se empiece a incendiar. Le voy a adelantar un poco y vamos viendo cómo empieza a esparcirse el fuego. Acá ya tenemos que empieza a agarrar las partes de los pastizales.
Y acá ya tenemos una parte donde se empieza a incendiar la mayor parte de los pastizales, ¿no? Todo usando la información que nos proporcionaron de la simulación que se hizo del incendio forestal. Este es un video de la vista aérea. La vista aérea tenía que ser totalmente distinta para poder visualizar la cantidad del bosque completo. Entonces aquí podemos ver las líneas de fuego que se van generando. Y cómo eventualmente empieza a abarcar. No me acuerdo si aquí ya estaban implementados los árboles, creo que no. No, todavía no estaba. Pero bueno, el incendio se veía como el primer video que vieron del árbol. Y esta era ya la simulación de cómo se expande el fuego en todo el terreno. Desafortunadamente, pues justo cuando se terminó el proyecto entró pandemia, entonces no ha habido continuidad ahorita del proyecto, de si realmente se va a empezar a usar o no para entrenamiento, pero pues fue un muy buen ejercicio, ¿no? Poder simular toda esta cantidad de información en realidad virtual. ¿Cómo voy de tiempo? Okay. Los últimos 3 minutitos. 3 minutos, ¿qué? Bueno, me voy súper rápido. Este es un caso de Pemex, donde hicimos una simulación de entrenamiento, donde podías cambiar un manómetro en las alturas, ¿no? Todo esto es para poder familiarizar al trabajador antes de que llegue a un caso real, porque son partes muy peligrosas. Bomba de gasolina podía sacar gases que son tóxicos, donde si giras la válvula incorrecta, pues se puede intoxicar el usuario, ¿no? Este fue más un proceso de usabilidad, de cómo hacemos que absolutamente cualquier persona, solamente usando la realidad virtual, pueda usar todo el sistema y eventualmente aprender a hacer todo el proceso. Este ya fue hace 3 o 4 años que se usó el proyecto, pero bueno, es un ejemplo de algo que se puede hacer ya más orientado a entrenamiento, ¿no? Para que la memoria muscular también se esté practicando. Por último, este es un proyecto que hicimos con CEMAT y con la UG. Es el motion capture que tienen ahí en CIMAT. Lo que hicimos es recreamos una pasarela virtual para GIF. Por medio de realidad virtual puedes pintar, esculpir, y los diseñadores agarramos diseñadores de moda para que empezaran a crear prendas, vestidos, todo de forma virtual. Y el GIF siempre tiene una sección que es la alfombra roja, donde desfilan actores, desfilan modelos con diseños reales. Y lo que hicimos es montamos todo el sistema de motion capture. La modelo estaba en vivo ahí modelando, y en las pantallas del fondo se veía en tiempo real cómo estaba todo el maniquí en la misma. Ahí se ve un poquito en el fondo cómo está en tiempo real el maniquí con los vestidos, y esto se proyectaba en el auditorio y en el parte exterior, ¿no? Entonces era un pequeño experimento de cómo poder transferir un vestido en tiempo real a un cuerpo humano que lo está modelando en vivo. Lo hicimos con Claudio Esteves. Ahí están los diseñadores de moda empezando a crear los vestidos. Y pues lo interesante es que todo fue en tiempo real, todo pasó durante el evento. Y bueno, uno rápido de que sigue, pues la cantidad de información que ya podemos procesar gracias a los nuevos SSD, los discos sólidos, es impresionante. Entonces, lo que va a seguir es que todo va a empezar a ser escaneado. Escaneas edificios, personas completas, ya no te preocupas en reducción de poligonaje, de optimización, y todo indica que en los próximos años ya vamos a poder procesar una cantidad muy grande de información. PlayStation 5 ya lo hace. Este es un demo que corre en la nueva consola, y creo que hay alrededor de 80 millones de polígonos aquí que se están
procesando. Y bueno, perdón, se me acabó el tiempo, por eso me fui un poquito más rápido al final. Vale. Gracias. Si alguien tiene una pregunta, puede quitar el mudo del micrófono y hacerla. Bueno, en lo que la gente se anima, yo tengo una pregunta. Vi que por la realidad virtual usan como una especie de palitos o bastones para las manos. ¿Por qué no guantes? ¿Hay alguna razón técnica? Aquí tengo de hecho un control. Este es uno de los controles. Sí hay guantes, pero al final necesitas algo físico para poder hacer el tracking, para saber dónde están las cosas, ¿no? Entonces, si hay unos guantes, yo sí los he usado, es buena la experiencia, pero es un poco extraño estar usando guantes, luego, por ejemplo, en una exposición, pasárselos a alguien más. Entonces, todo el mundo empieza a compartir guantes. Y los guantes que nosotros tuvimos muy rápido se descompusieron, ¿no? Al final es tela muy, muy flexible y dejó de servir. Por ejemplo, este control, pones tu mano aquí, puedes mover tus dedos y se detecta. En la experiencia podemos detectar que estás moviendo los dedos. Entonces, esto es algo que en mi punto de vista es mejor que los guantes, ¿no? Porque tienes botones, pero aparte puedes saber exactamente la posición o el esqueleto de tu mano. Vale, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, yo quería preguntar nada más, ¿por qué hay tanto énfasis en apegarse a la realidad para estos proyectos, sobre todo los de medicina, que parecen como, bueno, que al final lo que estás tratando de hacer es como dar una idea de cómo funciona el medicamento o el tratamiento? Uh-huh. ¿Por qué tratas de apegarte tanto a la realidad? No sé. Sí, bueno, al final son farmacéuticas. ¿Qué tanto vale la pena? Entonces, la farmacéutica lo que quiere es vender su producto. ¿Sí? Si lo haces no realista versus alguien que lo hace realista, el médico va a recordar mejor la experiencia real que tuvo con algo de realidad virtual, ¿no? Al final, pues son farmacéuticas muy, muy grandes, entonces quieren demostrar que tienen un brazo tecnológico, aunque sea enteramente de marketing. O sea, el público no es el público en general, sino son más bien los médicos. Sí, de hecho... de acuerdo. Ok. Y por ejemplo, pues las farmacéuticas siempre están en conflicto con la COFEPRIS de qué tanto pueden mostrar un medicamento que aún no ha sido validado para mostrarse, a pesar de que está en el proceso para ser mostrado. En cambio, si les haces un software que lo explica todo como si fuera un doctor el que estuviera al lado tuyo, entonces son técnicas de las farmacéuticas para poder saltarse a lo mejor pasos de la COFEPRIS o de regulaciones y poder empezar a mostrar su medicamento a los médicos antes de que sea el tiempo, por ejemplo. Qué bien, qué padre, gracias. Sale. Bueno, pues gracias nuevamente, Marcel y Alejandra Nají. Voy a dejar de grabar en este momento.